Hello, good morning. Welcome. I'm so glad to be back here in my happy and creative space. I'm trying today a new way to live stream. I'm going to live stream on Instagram as well. I'm just hello. If you are here, please come and say hello. Hola, si hablas español, por favor, comenta que me gustaría conversar con un poquito también. Si tienes alguna consulta y si quieres conversar acerca del proyecto que vamos a hacer hoy. Hola, tengo que estar entre las dos ventanas. Bueno, vamos para adelante, la verdad. Vamos a ver cómo funciona esta nueva forma de transmitir. Bueno, como seguimos en el modo Navidad, we're just still in the Christmas mode. I have a video already. I a big delay. Big delay. Hay mucha delay en la imagen. Yeah, I was telling, I also have a YouTube video, some lovely Christmas houses. You can find it in my YouTube channel and also in my Facebook group. Maybe I will just take yeah, I think I would just put my headphones like off. Hola, Eunice, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Estoy tratando de hacer un live stream also también en Instagram a la par y se me está complicando un poquito, pero bueno, vamos a ver cómo sale. El proyecto que vamos a compartir hoy, bueno, que les voy a compartir es esta decoración navideña súper linda. Espero que lo puedan ver bien. Es una botellita con un gingerbread house, como una casa del gingerbread. Déjame ver. Um, Hola Fer, ¿me escuchas? Estoy tratando de hacer un live stream en 3 lugares. Buenas noches, Pionice. Yo sé que es tarde por allá. Hola Bianca, ¿qué tal? Qué gusto verte. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar bien? En realidad, sí, si alguien se puede conectar al YouTube para que me comente si se escucha bien. Hola, mi querida Fer, qué gusto verte. Gracias por estar ahí. Te comento que estoy probando un nuevo programita para transmitir mis en vivos y estoy en YouTube, Facebook e Instagram, pero creo que hay un big delay en Instagram. Se me está complicando un poquito. Así que quien pudiera estar en YouTube para que me comente cómo vamos. Am, Se escucha bien. Ok.
Bueno, voy a cambiar mi cámara a como normalmente, transmito para poder trabajar cómoda. Espero que se vea bien en el Instagram también, que voy a tener que mover. Si me puedes decir cómo se ve en YouTube, te lo agradecería mucho. Ok. Ya que solo tengo gente. Está bueno que pruebes. Sí, es verdad. Porque. Pero mira, la imagen se ve. Déjame cambiar. A ver si. No, no puedo cambiar mi imagen para hacerlo así. Hola María Regina, María Regina. Hola. Bueno, les comentaba que voy a continuar así como espero se pueda ver. ¿Se ve? No se ve. Es que tengo un delay tan enorme en el Instagram. Bueno, ¿cómo hacer? Seguiré. Yo me veo en esta cámara. Hola, ¿quién está por ahí? Déjame ver. Hola, estás en YouTube, gracias. Ahí se ve bien, ¿verdad? Pero la verdad que hay un delay enorme con el Instagram. Pero voy a seguir. Bueno, para realizar esta decoración navideña que es súper, súper linda y creativa, vamos a necesitar cartón. Ese es cardboard box o cartón. Déjame ir para acá. Em, Este debe tener 3 milímetros de espesor, es casi como un PDF. Y lo que voy a hacer es que voy a trazar eh, la casita y les voy a dar las medidas de lo que yo hice. La casita mide 4 centímetros y medio de alto y 4 de ancho. O sea, 4 centímetros y medio a los costados. Espero estar expresándome bien y que me entiendan. Luego, de la mitad del ancho, o sea, me fui hasta 2 centímetros. Y de ahí me di para arriba 6 centímetros y medio. ¿Okay? Y luego tracé la forma del techo de la casita. ¿Okay? Tan simple como eso. Hola, Esperancita. Bienvenida. Divina esa propuesta. Ay, gracias, Fer. Sí, está lindo. Me inspiré también en uno de tus hermosos proyectos que haces. Tú siempre vas activando mis células creativas. Sí, ¿verdad? Es linda la propuesta. Bueno, ahora para el techito de la casa, lo que necesitamos es otro pedacito que mida 2 centímetros que es el alto, y de ancho mide 3 y medio. O sea que como necesito 2, en total necesito 7 por 2. Déjame hacerlo así. Espero que se esté viendo bien. Ok. Y a los 3 centímetros y medio voy a trazar una línea que atraviese, porque necesito las dos partes del tejado. Ok, entonces lo que hice fue cortar. Se puede cortar normalmente con tijera, pero yo prefiero usar un cutter, un cúter le dicen en español.
que tener muchísimo cuidado con esto y utilizar una regla apropiada, que es una regla que tiene antideslizante y una protección aquí para poder cortar de una forma más segura. Se ve bien, ¿verdad? Creo que mi cabeza que me está escapando ahí. Me voy a mover por acá. Voy a ver cómo se ve en Instagram. Bueno, entonces para cortar, con muchísimo cuidado y utilizando la regla especial. Cortamos sobre la línea que hemos trazado. Es súper, la terminación cuando cortas con esta regla es mucho mejor que cuando lo cortas con tijera. Por eso es que yo prefiero hacerlo así. Pero fácilmente se puede cortar con tijera también, sin ningún problema. A veces se queda, ahí está. ¿Ves? ¿Se ve? Y ahora voy a cortar así, de igual manera, la parte del techito. I think I should be speaking in English also because I'm live streaming on my Facebook group as well, and the people that I have there, they speak mostly English. So I will be going back to English and then to Spanish, as I do usually. So voy a tener que hablar en inglés y en español porque estoy transmitiendo para mi grupo de Facebook y la mayoría de las chicas que están ahí hablan inglés. So, disculpan que van a haber momentos en que voy a tener también que narrar lo que estoy haciendo en el idioma. Un poquito más por aquí. That's it. So, la primera parte está hecha. También corté la base para poder pegar la casita. Es una base que no la voy a cortar ahora, pero les voy a dar las medidas porque si no me va a tomar mucho tiempo. La base mide 5 de ancho por 2,5 de alto. ¿Okay? Lo voy a cortar porque ya me viene a cortar la parte principal que es la casita. Ahora lo que hice con la casita es pintar. I just explained that I also cut the base for the gingerbread house to stand, and I gave the measurements that it was 5 centimeters width by 2.5 height. Okay, and now we're going to paint our ginger house. Ahora vamos a pintar las casitas. Yo escogí este color que es color cocoa en esta marca que uso yo, pero es un color beige, cualquier color que se asemeje a una galleta, a un cookie. So now we're going to use this color in this brand. Is color cocoa, and it's just like a beige cookie biscuit color that you can have. Any acrylic paint will do, and we're just going to paint. Okay, let me check on YouTube.
YouTube if I have anyone there. Yeah, okay. We don't need much. Okay, we're gonna use a round paintbrush, small round paintbrush to paint, just like this. It's an extremely hot day here in Sydney. Hace un calor terrible aquí en Sydney. Estamos teniendo unas olas de calor impresionantes, que nos vamos hasta los 44 grados. Ay, no se imaginan, es lo sofocante que es. Tengo algún otro comentario. Tuve que... hello, Panigra Craft. Hello. How good to see you. It's been a long time. As I said, I'm just trying a new way to live stream using a platform. It's called EV Max. It's amazing. And now we have the opportunity to live stream at the same time on Instagram. So I don't need another device. So estaba explicando que ahora ya no necesito, la verdad tenía 2 iPhones y un iPad a la vez para poder hacer mi live streams. Ahora solamente tengo un iPhone arriba y mi cámara aquí. Mucho más fácil. Pero la verdad hay un delay. Todavía creo que no funciona muy bien. Hay un delay muy grande. Y ya escucho el eco de mi voz y me confundo, así que tuve que quitar el sonido por completo porque me estaba mareando. Sorry for the people who speak in English, but I do have people from South America speak Spanish, so I will have moments in English and others back in Spanish, if you don't mind. So, just going to keep painting these little pieces of my gingerbread house. I need a little bit more. We need to paint back and front of the house. You're not gonna notice the back side. I like my projects to be like as nice and tidy as possible. So now I'm gonna dry a little bit. I honestly I don't need much because it's so hot that everything dries like super quick. Ahora estoy pintando la parte posterior de la casita, o bueno, después escogeremos cuál es la parte que se vea mejor para que sea la parte frontal. Es la parte básica del proyecto. Ponerle base coat. Ok, lo mismo voy a hacer con estas otras partes de aquí. Para luego pasar a la decoración. Es como si fuese una galleta, que estuviésemos decorando una galletita. This is just like decorating a cookie, a gingerbread house, in this case, cookie.
or biscuit. So this is the color that looks more to me as a biscuit or as a cookie. Check here. After this part is dry, we need to paint also on the sides. Just take a little bit of paint on your paintbrush and you move from one side to the other, and that should be enough. Don't put too much paint on your paintbrush so you don't end up with a blob on the sides. Ahora tenemos que pintar los contornos de la casita. Explicaba que solamente tomarán muy poca cantidad de pintura en el pincel y moverse de un extremo al otro, y así no terminas con excesos de pintura en los costados. Queda perfecto. ¿Okay? Eso es lo que hay que hacer en todas nuestras piecitas, nuestras 3 piecitas. Es cuestión de práctica y trabajar con poca pintura para que no tengas ningún accidente. ¿Okay? Así vamos a pintar todos los extremos y dejarlo secar. La parte que es de la base, que ya les expliqué, que también corté, lo he pintado de blanco. Okay? The base, you know, the other cardboard cut, the other piece that we have, that I just painted on white. Okay, exactly the same procedure. Just paint the back, the front and back, and also the sides. All right. Ok, ahora que está seco, vamos a ir con la parte de la decoración de los cookies. Para esto, voy a usar una pintura dimensional, que es un acrílico que tiene bastante cuerpo. No llega a ser una pasta, es líquida. Eso se llama acrílico dimensional, que se usa para escribir o hacer estos detalles con relieve. Si no tienes el acrílico, lo que puedes hacer es diluir un poco de pasta de relieve o modeling paste o texture paste. Lo puedes combinar con un poco de acrílico blanco para darle el tono y diluirlo un poquito con agua. ¿Okay? Y vas a obtener algo similar a esta pintura dimensional. Y lo pones en una manguita o haces un conito de papel o en una bolsita, le cortas el extremo y te va a servir como un piquito, así como esto. Es otra opción, ¿no? Bueno, ahora les voy a explicar en inglés. To decorate our little house here, we're going to use acrylic dimensional writer. That's the name of this product. It's an acrylic paint with some texture. It's dense, but it's not as a paste. It's more like a it's just it has some body, like body. It's just not as liquid as the normal acrylic. Okay. And I was explaining, if you don't have this, you can just use some modeling paste with some white paint to give the color, the white color. And you can dilute it with some water and put it in a paper cone, small paper cone, or maybe a plastic bag, small plastic bag. You cut one side and you're gonna have this kind of applicator. Okay, and we're just gonna start decorating.
This is free, like your imagination tells you to do. But this is what I done with my with the project that I worked on. So, como es una casita, le vamos a hacer primero el contorno, luego una ventanita y una puerta. Es como estar decorando una galleta, la verdad. Y ya es cuestión de imaginación. Yo decidí hacerle una decoración libre, nada más para que no se viera vacío. Y como decía, esta pintura sirve como para escribir, es fácil de maniobrar. Sacar el lado más simpático para hacer lo mismo con la parte del techito. Hice los contornos. El dedo ahí. Y ahora hice algunas líneas transversales. Cuidado de no poner el dedo, que es lo que estoy haciendo. Just be careful, don't put your fingers on top. And then put it to dry. It's just exactly as decorating a cookie. And just the same procedure. Look, I will use another paintbrush. To hold it in place. And that's exactly what I've done. This has to dry. Esto tiene que secar. A ver, ¿quién más tengo? Who else is there? Hello, good morning. I'm just gonna check on Instagram. Oh, look, no se ve. Hello, Simone. Simone, no se ve nada. Me tienen que decir. Como estoy usando otro programa. Ay, qué pena, mira. Tengo que saber exactamente dónde ponerme la cámara para poder transmitir en Instagram as well. Por eso necesito feedback, necesito que me vayan diciendo. Lo he movido un poquito más hacia el costado. Well, I'm just going to explain again. I'm just transmitting. I'm live streaming on Instagram also, and you know Instagram has the portrait way to show the video, so I just need to move a little bit aside so people on Instagram can see what I'm doing. Yeah, I'm out of, I don't know where to put it. Look. And I have a huge delay also. I'm so sorry, but I just wanted to try just to transmit my live streams on 3 different channels at the same time because it's easy for me. Well, now that of course this okay, look, I can see that it's appearing again, maybe there. So after I apply this, I need to let it dry. It will take a while because it's very thick. The paint we used is very thick, so it will take a few hours. Explicaba que luego de pintar, hacer la decoración de la casita, esto va a tomar una hora por lo menos para secar. Depende, bueno, ahora hace tanto calor que se va a secar súper rápido, pero no tan rápido como para esperar aquí en el live stream. So, por eso yo ya tengo preparado una casita que ya está completamente seca. So I do have this step ahead because
Otherwise, we're going to stay here forever. And I do have it already dry. And what are we going to do now is to glue it on our base. I'm going to move a little bit. And we're just going to glue it. This is craft glue, like liquid silicone. Sí, voy a pegar ahora con silicona líquida todas las piecitas que componen la casita. Tengo que ir chequeando en Instagram a ver si se ve. Ok. Vamos a pegar. Puedes usar también la pistola de silicona, que sería mucho más fácil, más rápido. Pero la verdad yo siempre trabajo con esta silicone glue. Voy a ver si tengo algún comentario mientras se seca un poquito la base, ¿no? Y lo haremos en la parte de arriba para el techito. Very delicate. Let me just glue it like this. And we also apply a little bit here on the top. And put the other piece just on top. That's it. For this other part, in my original version, which is here, I put tiny Christmas tree. And I got here some bits and pieces to show you. This one here. Look. I do have little pieces that I buy, in the dollar shop, or also if you have some other decorations that broke or you don't like it anymore, you can just use some pieces to create your new decorations. I put a Christmas tree in my original version, but for this one I put some little pine cones just to make it different. You can also put a mushroom, whatever your imagination tells you. There's many options. I also buy these laser cuts from the dollar shop. So you have many options to put in there. So explicaba que para esta parte de la decoración puedes utilizar lo que tu imaginación te diga, de pedacitos de otras decoraciones de Navidad que se hayan roto, que no te gusten, las desarmas y usas pedacitos para crear nuevas decoraciones. Incluso cuando voy a las tiendas de dólares, ¿cómo se diría? Las tiendas donde venden todo por $1, una cosa así, yo siempre ando comprando cositas para crear, así que ya tu imaginación aquí te dicta qué es lo que quieres poner. Es una cosa bien pequeñita, así que hay que buscar objetos que puedan caber en la base. Voy a utilizar este pequeño pine cone y le voy a poner pintura blanca para crear el efecto de la nieve. And now I'm going to just paint with white acrylic. A little bit the pine cone to
create so like it's snow effect. With a small round paintbrush and just covering like this. Simple, nothing fancy, just to make it look Christmassy. I hope you can see. I don't know if on Instagram can you see me? Yes. It's like this. And that should be enough. And then with the same glue we're going to apply it. Just like this. You find the angle that looks better for you. Buscas la forma que se vea mejor. Creo que se ve mejor de este lado. Me gustó más de este lado. I think I like it better like that. And I also have this little reindeer that I'm going to glue it to the base. So tiny. I just need to wait a little bit for this to dry. And after this one, while this one is drying, I'm going to work on my glass container. It's just a simple container. I don't remember exactly what was inside here, but it will be very useful for this project. It's a glass container. I'm going to clean with some alcohol, as usual. Now to create a snow effect, I'm gonna give you two different options. We're gonna start with Mod Podge. Vamos a empezar con la goma, que es el Mod Podge. Les voy a dar dos opciones de cómo crear el efecto de la nieve. Para el que sea más accesible para ustedes. Entonces, con un sponge, con un dabber, una esponja, voy a aplicar la goma. Para esto vamos a necesitar un papel cualquiera. Esto un poquito más acá. Ahora van a entender por qué. Bueno, entonces voy a pasar la goma. We're going to leave space here that we're not going to apply any glue because we need to look through it. We're just going to cover, it's like a little window you're going to leave here, okay, so you can see the decoration. So vamos a dejar como una especie de una ventanita aquí. No le vamos a echar goma a todo el envase, solamente dejando como un espacio aquí para poder ver la decoración que acabamos de hacer. Y así vamos a aplicar la goma. Todo alrededor, dejando ese espacio. And we're going to apply the glue.
all around, just leaving a space here so you can see through it. Okay. After doing this, your sponge has to go to the water. I'm not gonna do it the base. Let me just close my glue because it's very hot today. You can just dry immediately. And in my original version, I used some baking powder, talc powder, to create the snow. And you can see this on my latest reel. I just released yesterday this reel. But today I'm going to show you a different way. So you can use the talc powder, or you can also use some salt. Okay, so it's two different ways to create this effect. So I have the salt in this container. I'm going to apply it. Tengo, decía que para crear el efecto de la nieve puedes utilizar talco. Yo utilicé talco de bebé en el proyecto original, que es un reel que ya está en Instagram, lo tengo en todos mis social media. Y ahora voy a probar otra opción con talco. Ok. Con talco, perdón, con sal. Voy a utilizar otra forma de crear el efecto nieve. En este caso es más como frosty, como nieve fresca, como el otro es más como flat, como nieve, como si fuese, ¿cómo explicarlo en español? Como más, no la nieve fresca, ay no, ¿cómo explicar? Son dos diferentes tipos de efectos que puedes darle. Uno es más como más sólida la nieve y el otro es más como más como coquitos. Ahora voy a mostrar los dos pomos juntos. So, espero que se pueda ver en la cámara. Entonces la sal se va pegando a la goma que echamos primero. Y hay que dejarlo secar, obvio. Se va a ir desprendiendo de todas maneras la sal. No se llega a pegar todo completamente, pero ese es el efecto. So, con la mano vamos a presionar. Now we're going to press the salt to the container to help it glue properly. It will definitely start coming off, which is okay. And after that, just 1 second, I will show you how to protect it. And after that, you just get rid of all the excess. And to stop it from coming off, you're going to protect it with a spray varnishing spray. You're going to apply it after the glue is dry, of course, to stop the salt from coming off like all the time. So this is a different version. This is with salt. And my original one was with talc
with powder, with baby powder. So you can see one is frosty and the other one is more fluffy, but both of them are snow effect that you can use. So explicaba que este es el efecto de nieve con la sal y este es el efecto de nieve con el talco, que es mi idea original. Son dos formas distintas que presentar dos opciones para que puedan ustedes elegir cuál es la que más les gusta, ¿verdad? Ahora, en vez de sal o un poquito más, vamos a llenar el frasquito. Ok, voy a poner un poco más de sal aquí. No too much. Como tengo el ventilador prendido, no lo puedo. Ahora vamos a llenar el frasquito con la sal. Para simular la nieve dentro del frasquito. Now we're going to put some salt inside the container also to simulate the floor for the little house, simulate the snow also, where we're going to put our little house. Okay, the amount just depends on you also. And some salt here. My surface. Okay. Let me see. Check my comments. Okay. Now for the decoration, finishing the glass, I'm going to use a burlap just to cover the mouth of the container or the neck, not the mouth, the neck. Voy a cubrir la parte del container, la parte del cuello, la boca del glass container. Con una cinta de yute, puede ser. Este es estilo súper rústico. Me parece súper rico para decorar. Así que otra vez con la goma de silicona líquida voy a aplicar esta cinta de yute. Burlap se llama en inglés, me parece, si no me equivoco. So, de esta manera le puse la cinta para decorar. Girando para que vean la decoración. Si no desean, no le pongan la sal hasta arriba para que sea más fácil de pegar. If you don't want to cover it with salt up to this part of the world, it's okay because you're not gonna notice it. It depends on you. Just cut it here. And finishing pasted glue it. No sé por qué siempre digo paste. Okay. So this part is complete. Let me show you. I don't know if you can see it. And for the decoration, I got this from the dollar shop also because I find it really useful. So I'm just gonna cut one little piece
just cut it, just one of the branches here to decorate my bottle. Pardon me. You need to put some pressure here so it will to help it to stay in place. Hay que poner un poco de presión. Esta ramita también la conseguí en las tiendas de Dollar Shop. Me costó $3, súper baratísimo y tengo para hacer 500 botellas. Así que le corté una ramita y lo pegué aquí. Como es un poco grueso, hay que agarrar, hay que hacer un poco de presión para que se quede en el sitio, para que se quede pegado. Una vez que está esto pegado, tengo también estas son como simulan ser frutillas, que el color me pareció lindo para que haga un contraste. Voy a ver si lo puedo cortar. Ahí está. Esto también lo venden todo en Dollar Shop. Everywhere I go, I get something that I know I'm going to use for my project. So, lo voy a pegar aquí. I'm just going to glue this little, I think are berries. Yeah, they're like berries. I just bought it on the Dollar Shop also, as I said. I'm always getting things that in my head I see it in projects and I say I'm gonna need this. And then I just I made a ribbon with some jute. I think it's called jute. And I'm just gonna put it on top. We need to apply some pressure here to help it stay in place. But let me show you. Yeah, this is just a suggestion. You can decorate this part with whichever you have in hand and whichever you prefer. And after this is dry, the last part is to put our little gingerbread house inside. I'm going to show you. It looks super cute. This is what we created. It's so simple. And we just put it inside. I try to wiggle it a little bit so I can get some of the salt on top of the base of the house to make it look more natural, even more natural. So I will try to put it like this so you can see it properly. Yeah. So it's super cute, super simple, but super creative. And you can just make this to decorate your house, to give us a present. You know, we that love handmade decor, we do these things to fill our hearts and our homes with so much joy and happiness and all the good emotions we have inside and we need to express through our hands. And I hope you liked it. I created this with so much love for you. So sorry about the inconvenience at the beginning with all the technical problems that happens. But I hope you find some value in this
things that I share with you. And I hope to see you next week also with another project. So, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado este proyecto que es súper simple, pero súper, súper delicado, súper lindo. Sorry por el inconveniente del principio en Instagram, que no se, de repente no se aprecia muy bien, pero estaba intentando, como expliqué, usar una nueva forma de transmitir. Espero que les haya gustado y que intenten hacerlo. Si tienen alguna consulta, por favor me dejan comentarios o traten de conseguirme en mis redes, que yo estoy ahí para ayudar. Y nada, espero que lo hagan y ojalá pueda verlas la próxima semana con un nuevo proyecto de decoración. Que explicaba que a nosotras las que nos gusta la decoración hecha a mano, hacemos estas cosas para llenar nuestras casas y nuestros corazones de alegría, de felicidad y de belleza, porque estas cosas son la gente que aprecia la belleza simple de las cosas, creo que ve de otra manera, ve el mundo de otra manera, quiero decir, un mundo más feliz, más bonito. Bueno, anyway, espero verlos la próxima semana. Un beso, que estén muy bien y hasta la próxima. Bye. Chao.